Bueno, hola a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Luis Felipe Peñate Díaz y junto con mi compañera Mercedes Patricia Vázquez Arenas les vamos a hablar sobre un tema fundamental en estadística que son las medidas de dispersión. Estas herramientas nos ayudan a entender qué tan alejados están los datos entre sí con respecto al promedio. Buenas noches, así es. Con las medidas de dispersión podemos analizar la variedad de los datos en conjunto y descubrir patrones importantes. ¿Están listos? Vamos a comenzar explicando las teóricas. Bueno, hay 5 tipos de medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Patricia, ¿nos puedes explicar cada una? Claro, con gusto. El rango, el rango mide la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en conjunto de datos. Es la medida de dispersión más simple y rápida de calcular, pero no considera los valores intermedios, lo que puede ser poco representativo si hay valores extremos. Por otro lado, tenemos la desviación media. La desviación media es el promedio de las desviaciones absolutas de cada dato respecto a la media del conjunto. Proporciona una medida más precisa que el rango, ya que utiliza todos los valores de los datos. También tenemos la varianza. La varianza calcula el promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Es útil para analizar la dispersión, pero como eleva las desviaciones al cuadrado, su resultado está en unidades diferentes a las de los datos originales. Y por último tenemos tenemos también la desviación estándar. Es la raíz cuadrada de la varianza y representa la dispersión en las mismas unidades que los datos originales. Es ampliamente utilizada porque es intuitiva y fácil de interpretar. Y ahora sí, por último, tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación expresa la relación entre la desviación estándar y la media como un porcentaje. Es útil para comparar la variabilidad entre conjuntos de datos con unidades o magnitudes diferentes. Bueno, primero les hablaremos del rango, que esta es la medida de dispersión más sencilla. Simplemente calculamos la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de los datos. Por ejemplo, si los datos son 12, 18 y 25, entonces, como nos dice la fórmula de rango, sacamos el valor máximo, que en este caso es 25, menos el valor mínimo, que en este caso es 12. Por lo tanto, 25 menos 12 nos da 13, que ese sería el rango. Perfecto. Por el otro lado tenemos la desviación media. Esta mide cuánto el promedio se desvían los datos de su media. Usamos esta fórmula. Bueno, esta fórmula nos dice que la desviación media es igual a la suma de todas las desviaciones absolutas sobre el número de datos. Por ejemplo, si los datos son 2,4 y 6, la media es 4. Calculamos las desviaciones absolutas: 2 menos 4, 4 menos 4 y 6 menos 4, la suma es 4. Y al dividir entre 3, obtenemos una desviación media de aproximadamente 1,33. Hablaremos de algo más avanzado: la varianza y la desviación estándar. La varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media y la desviación estándar es su raíz cuadrada. Estas fórmulas que vemos en pantalla, que la primera es de la varianza y la segunda de la desviación estándar, son fundamentales en estadística, especialmente en grandes conjuntos de datos. Perfecto. Por ejemplo, si los datos son 1,3 y 5, la media es 3, las desviaciones al cuadrado serían 4 más 0 más 4 sobre 3 igual a 2,67 y la desviación estándar sería
raíz cuadrada de 2, punto 67 igual 1.63. Finalmente, hablaremos del coeficiente de variación. Este nos permite comparar conjuntos de datos con unidades diferentes. Su fórmula nos indica que para sacar coeficiente de datos, este es igual a la desviación estándar sobre la media y este se multiplica por 100. Por ejemplo, si la media de un conjunto es 50 y la desviación estándar es 5, el coeficiente de variación sería 10%. Muy bien. Estas medidas son útiles en muchas áreas, por ejemplo, en economía para analizar la variación de precios en el mercado. Si un producto tiene alta desviación estándar en sus precios, sabemos que es inestable. Por otro lado, en las ciencias de la salud, las medias de dispersión permiten analizar datos como la presión arterial. Una baja dispersión indica que la mayoría de las personas tienen valores similares, mientras que una alta dispersión puede ser indicativa de riesgo de ciertos grupos. Ahora, para finalizar, les mostraremos un ejemplo resolviendo un problema paso a paso. En este caso tenemos los datos 10, 20 y 30 y sacaremos de estos datos la media, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Primero sacaremos la media, que como nos indica su fórmula, primero sumamos todos los datos, que en este caso son 10 más 20 más 30, y lo dividimos sobre la cantidad de datos, que en este caso son 3. Entonces, 10 más 20 más 30 nos da un total de 60. Y este lo dividimos por 3, es la cantidad de datos, repito, y esto nos da un resultado de... El resultado de la media es 20. Exactamente. Ahora hablamos de la desviación media, que como ya explicamos su fórmula anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es calcular las desviaciones absolutas respecto a la media. Como se ve ahí en el ejemplo, cogimos cada dato y lo restamos por la media. 10 menos 20 da 10. 20 menos 20 da 0. 30 menos 20 da 10. Segundo, sumamos las desviaciones absolutas. O sea, sumamos los resultados que conseguimos anteriormente. 10 más 0 más 10 nos da un total de 20. Y por último, dividimos eso por la cantidad de datos, que repito, 3. Entonces, 20 dividido 3 nos da Un resultado de 6.67, que es la desviación media. Ahora seguimos con la penúltima, que es la varianza, que ya explicamos su fórmula anteriormente. Y prácticamente este es parecido a la desviación media, solo que cuando se coge un dato y se resta con la media, el resultado se sube al cuadrado. Entonces, primero cogemos las desviaciones al cuadrado respecto a la media. 10 menos 20 nos da 10 y 10 al cuadrado nos da 100. 20 menos 20 nos da 0 y 0 al cuadrado nos da 0. Y 30 menos 20 nos da 10. Y 10 al cuadrado nos da un total de 100. De segunda, sumamos las desviaciones al cuadrado, que en este caso, 100 más 100, el 0 no se cuenta. 100 más 100 es igual a 200. Y ese resultado, que es 200, lo dividimos por la cantidad de datos, que es 3. Entonces el resultado sería... El resultado de la varianza sería 66.67. Ese sería el resultado de la varianza. Y ya por último, para finalizar, sacaremos la desviación estándar, que su fórmula nos indica que cogemos al cuadrado la varianza que nos dio anteriormente.
Entonces, ponemos al cuadrado el resultado de la varianza que fue 66,67 y esto nos da un total de La desviación estándar es 8,16. Este sería el resultado de la desviación estándar. listo. Muchas Esto fue todo gracias. por el video. Muchas gracias.